Francisco Javier Díaz Calderón y el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la hipersexualidad. Este es un tema que en realidad de repente genera mucho morbo o expectativa. Sin embargo, es un tema que también está en una dimensión del tabú, de lo poco explorado, de lo que pocas veces se habla. Y creo que también es importante mencionar que existen muchos prejuicios al respecto que no ayudan a que exista un abordaje conveniente o adecuado para las personas que sufren este problema. Primero tenemos que contemplar que la hipersexualidad es una experiencia que en la época contemporánea se va acentuando, pero que ha aparecido a lo largo de la historia. En otros momentos se denominaba como ninfomanía en el caso de las mujeres, satiriasis en hombres o donjuanismo también tenía esas categorías y desde épocas muy antiguas estaba categorizado como un trastorno. En la actualidad siempre ha habido como un tabú en relación a la hipersexualidad, como si fuese algo incluso a veces como divino, en el sentido de como si hubiese una maldición o una posesión diabólica que hace que la gente tenga esta tendencia a tener un deseo exacerbado por las prácticas sexuales. Y vamos a ver y empezar a desmitificar esta perspectiva porque en realidad creo que no nos ayuda para comprender el sufrimiento que produce. Parecería que es una experiencia disfuncional que para mucha gente podría ser agradable, pero en realidad cuando profundizamos en la situación vamos a ver que genera mucho malestar y genera mucho sufrimiento. Un factor también a tomar en cuenta son las comorbilidades. ¿A qué me refiero con comorbilidades? Son conductas o trastornos relacionados con la práctica de la hipersexualidad. Porque cabe mencionar que cuando se desarrolla un problema de este tipo, generalmente existe algún tipo de antecedente a nivel de trastorno de salud mental o trastorno de personalidad. Pero desde la mirada relacional también debemos de comprender que toda situación disfuncional emerge de un contexto y de una dinámica relacional. Entonces ese será otro factor que debemos de contemplar. Conforme nosotros tengamos una visión más clara de cuáles son los antecedentes afectivos, psicológicos, neurológicos que tiene el paciente, pues será más fácil que podamos hacer un acompañamiento adecuado y ayudarle a desarrollar nuevas pautas de relación que no impliquen esta conducta sexualmente exacerbada. ¿Cuáles son las comorbilidades más comunes? Pues las que vamos a ubicar más son trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, va a haber trastornos de personalidad, puede ser por ejemplo en el caso de mujeres trastorno borderline, en el caso de hombres puede ser trastorno narcisista y algunos otros, ¿no? Incluso en algunos momentos podría haber también el trastorno de personalidad dependiente. Otro factor que yo creo que es uno de los principales son los trastornos de ansiedad. Incluso estas tendencias compulsivas, el trastorno de hipersexualidad lo ubicaremos en estas experiencias adictivas que tienen una tendencia más hacia conductas compulsivas, como podría ser la ludopatía, la hipersexualidad y algunas otras, ¿no? Incluso estas experiencias adictivas con la comida, por ejemplo, también podrían estar relacionadas con eso. ¿Qué es lo relevante? Que no nos podemos clavar solamente con la idea de que existe un trastorno y que eso define el por qué alguien desarrolla una conducta hipersexual. Porque en realidad hay mucha gente que padece estas condiciones y no desarrolla un problema de hipersexualidad. Pero sí debemos tomar en cuenta eso como un antecedente que nos marque una pauta de del posible origen y la etiología o la causa que va siguiendo la experiencia disfuncional. Eh, para que algo se considere, para que podamos considerar un trastorno de este tipo, debe de pasar por lo menos 6 meses
de una conducta exacerbada a nivel sexual que está generando un deterioro clínicamente significativo. Esto es importante porque de repente habrá momentos en nuestra vida donde tengamos una conducta exacerbada a nivel sexual, tengamos mucho deseo, o hay gente que ve mucha pornografía o que se masturba constantemente y cree que ya tiene un problema de hipersexualidad, cuando en realidad pues es un periodo de ansiedad donde desarrollamos una conducta un tanto compulsiva, pero no estaríamos hablando de un trastorno de hipersexualidad. Otro aspecto importante a categorizar y que es bastante polémico es si es un trastorno adictivo, o es un trastorno sexual, o es un trastorno compulsivo. Es difícil de clarificar eso. Me parece que puede haber diferentes experiencias de lo que denominamos hipersexualidad, pero creo que podría entrar dentro de las conductas adictivas, eh, sí, no tóxicas, ¿no? Que no requieren sustancia. Podríamos clasificarla ahí, podríamos también clasificarla como un trastorno sexual. Porque una categoría importante para poder clasificar algo como hipersexualidad es que no sea inducida por sustancias, porque puede pasar, por ejemplo, con la metanfetamina, con la cocaína y otras sustancias, pueden desarrollar un deseo exacerbado, que no tiene que ver con una pauta de la persona, sino con un efecto de la sustancia. Entonces, esos son algunos de los factores que debemos tomar en cuenta. Para mí creo que sí podría entrar dentro de una experiencia adictiva por el nivel de sufrimiento y de aislamiento que lleva la pauta. Eh, Tiene también otro factor que a mí me parece que es cercano a las otras experiencias adictivas, que podría ser el tema de la incertidumbre y la vergüenza. Son dos temas muy presentes en el aspecto de hipersexualidad que aparentemente no se dan tanto, sobre todo en el caso de varones, porque vivimos en una sociedad machista donde la hipersexualidad incluso es como bien vista. A mí me ha tocado tener la oportunidad de acompañar a muchos hombres que presentan esta pauta y generalmente los amigos hasta les dicen, ¿y por qué vas al psicólogo? Porque en realidad parecería que no tiene ninguna disfunción. Pero vamos a ir viendo a lo largo de esta charla que en realidad sí es una situación problemática y que genera mucho malestar en la persona que lo padece. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver? Que la hipersexualidad tiene que ver con una tendencia a una gratificación inmediata y eso también tiene factores a nivel de la neurobiología. Nosotros estamos ante un estrés muy grande, el sistema límbico encuentra un desequilibrio constante. Si además de ello nosotros hemos tenido experiencias traumáticas o eventos que han marcado mucho nuestra vida y han modificado nuestra forma de percibir el entorno, eso hace que estas situaciones estresantes cada vez sean más amenazantes a nivel biológico y que nuestro cerebro busque una gratificación ante ese nivel de malestar. Entonces, generalmente el nivel de malestar a lo que nos va a llevar es a buscar prácticas que sean gratificantes, como una forma de equilibrar o de generar una homeostasis con el sufrimiento o la incertidumbre que se está sintiendo. En este caso, cuando no hay otros factores y la sexualidad se convierte en la figura para esta gratificación inmediata, para esta generación de placer que ayude a equilibrar el malestar o el sufrimiento que la persona padece, ahí vamos a ver esta conducta focalizada. En terapia gestal a eso le llamaremos una figura difusa. ¿Por qué difusa? Porque en realidad no se completa la experiencia, no hay un contacto profundo y por ende no se cierra la situación, sino es una figura difusa a la que nos acercamos reiteradamente, pero que no podemos completar la experiencia. Si nos vamos a un aspecto más cotidiano es lo intentamos, pero nunca nos sentimos satisfechos con eso. Y esa es una de las prácticas importantes para poder categorizar algo como hipersexualidad. Que yo me acerque a la experiencia sexual, ya sea a través de la masturbación, de la pornografía, de la fantasía o del coito, pero que eso no me deje satisfecho y que necesite repetir y repetir y repetir. Y la pregunta cuando vemos que alguien repite y repite y repite, que debemos de hacernos y debemos de explorar en el contexto relacional y en la situación, es qué cosas están insatisfechas,
qué cosas de las relaciones cotidianas no están alcanzando este nivel de satisfacción, de contacto, de intimidad, de cercanía, que llevan a la persona a tener esta práctica compulsiva y descontextualizada. Algo que vamos a ver reiteradamente es que son personas que se sienten muy solas y en algunos momentos que la práctica sexual les da algo de poder o de control sobre el entorno, un control que no pueden manejar en otro contexto más que en el sexual. Cuando hay mayor niveles de soledad, vamos a ver que la práctica de hipersexualidad ni siquiera se da con alguien, sino se da a través de la masturbación, por ejemplo, o de ver pornografía. Pero finalmente son estas formas de intentar controlar el entorno y de encontrar un placer en la relación con el entorno. ¿Y esto de qué nos habla? Que en la cotidianidad no logramos ni ese placer, ni ese contacto, ni esa confianza ante el entorno. ¿Por qué les digo esto? Porque más adelante hablaremos sobre el abordaje clínico y creo que esto es importante. ¿Sí? Otra característica importante es que es incontrolable. Yo puedo tener mucho deseo, pero si yo puedo regular adecuadamente ese deseo, pues no es una hipersexualidad. Para que sea un trastorno, dijimos, tiene que pasar más de 6 meses, tiene que tener una experiencia incontrolable, necesita que la pauta necesita presentarse a pesar de las consecuencias negativas. Y es ahí donde quiero profundizar. En muchos momentos hay, sobre todo como les decía, varones que tienen estas prácticas de hipersexualidad y por su posición económica, por su jerarquía, pues a veces es legitimada. Tal vez no abiertamente, pero no termina siendo tan disfuncional en ciertos contextos. Pero el nivel de desgaste emocional que producen las personas es muy grande, porque finalmente hay muchos momentos donde la persona se da cuenta que es algo que no desea hacer, pero que ya no puede frenar. Lo que yo he visto, por ejemplo, en muchos pacientes es que tienen continuas recaídas y en muchos momentos es muy decepcionante porque ellos intentan mejorar su relación, por ejemplo, su matrimonio, sus relaciones familiares o sus relaciones laborales. Sin embargo, ante situaciones de estados disfóricos, emerge este impulso. Y ese es uno de los factores que vamos a ver, que hay muchos elementos afectivos, emocionales, como ya vimos en otro video, que cuando las emociones son contenidas producen ansiedad y esta ansiedad nos lleva a buscar una gratificación y a tener conductas impulsivas y compulsivas. Entonces la hipersexualidad forma parte de esas conductas que vamos a desarrollar de manera impulsiva y que en algún momento se pueden convertir en prácticas compulsivas. Este desequilibrio emocional tiene que ver también con las exigencias que tenemos en la vida cotidiana. Por eso vamos a ver que muchas de las personas que no tienen una comorbilidad muy marcada, pero que desarrollan el trastorno, son gentes que tienen un nivel de exigencia muy importante a nivel social. Por ejemplo, empresarios, gerentes, gente que lleva sobre su espalda mucha responsabilidad. Y eso también lo vamos a ver en el género femenino, en el sexo femenino. No solo es una cuestión de hombres, creo que ahora que las mujeres se van integrando a ese nivel de contexto y van teniendo esos niveles equitativos de responsabilidad y de jerarquía, también vamos a ver eso. Por ejemplo, hay una estadística que dice que las mujeres más infieles o con prácticas eh, más ligadas a la hipersexualidad, aunque no podríamos clasificarlo como un trastorno, son las gerentes, las que trabajan en puestos gerenciales o que tienen mayor nivel de responsabilidad a nivel laboral o que también tienen mayor poder adquisitivo. Entonces, ¿qué vamos viendo? Que no es una cuestión solo de hombres o mujeres, sino es una cuestión relacional y emocional. Es cuando el entorno te exige demasiado y tú no encuentras una manera de recibir el apoyo. Que también se liga con esta experiencia de los ataques de pánico, por ejemplo, que hablábamos la otra vez también. Conforme nosotros vamos avanzando en un nivel de responsabilidades, de exigencias, en un mundo tan competitivo y tan difícil, a veces la soledad
y el aislamiento es lo que más predomina. Y entonces necesitamos una forma de mitigar ese sufrimiento. Y las prácticas que producen placer, que generan descargas de dopamina, pues serán importantes para lidiar eso. Lo problemático es cuando esa pauta, ese ajuste que sería la práctica sexual, se convierte en la única posibilidad de balancear todo este malestar o este sufrimiento que tengo. Lo ideal es que podamos, que no está mal tener este ajuste hacia la sexualidad, de encontrar un desfogue, un placer, una forma de disfrutar la vida de una manera distinta. Pero cuando se convierte en la única figura y los demás aspectos se van al fondo, es ahí cuando hay una focalización ante eso y ya gran parte de nuestra vida gira en torno a ese elemento, y es ahí cuando podríamos decir que se va conformando una experiencia adictiva. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver en las personas? Un constante desequilibrio. Volteo porque ahí tengo algunas notas. Un constante desequilibrio. Y este desequilibrio no es una experiencia individual, como les he dicho. Tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con los demás. Muchas veces las personas que tienen pareja, pues en su relación de pareja, o las personas que son solteras en su contexto familiar o en su contexto laboral o con sus amigos. La falta de intimidad dentro de las pautas de hipersexualidad va a ser muy marcada. No solo de intimidad a nivel erótico, sino también de intimidad afectiva en sus relaciones familiares y fraternales o de amistad. Vemos incluso que muchas de estas personas ya realmente no tienen muchos amigos o solo tienen amigos con quienes conviven a nivel de fiestas o a un nivel mucho más superficial, pero no logran tener una relación más cercana que les genere estos vínculos. Algo de lo que yo más he podido apreciar en el acompañamiento con estas personas que padecen esta experiencia disfuncional de hipersexualidad es una gran sensación de vacío en el cuerpo. Algo que me han descrito mucho y que a mí me conmueve y me conecta también con eso es una angustia constante. Es como si todo el tiempo hiciera falta algo. Y yo creo que más que hacer falta algo, hace falta alguien. Me parece que la hipersexualidad es esta añoranza de encontrarnos con la piel de otros, ¿sí? De encontrarnos, de anhelar esta cercanía, pero que no nos genere esa amenaza de la cual no podemos salir adelante o que nos lleva a un nivel de intimidad que nos pone en peligro. Eh, Recuerdo, por ejemplo, un caso de una paciente con la que trabajé hace tiempo, una joven guapa, como de 27 años más o menos, y ella tenía una tendencia a la hipersexualidad. Y alguna vez es muy raro que les ponga a hacer actividades como dibujar o cosas así, pero en algún momento le pedí que dibujara o describiera como su vida ideal, ¿no? Y era un dibujo muy infantil de una casa, de una familia. Y entonces cuando yo vi el dibujo me pareció extraño. Yo le hice notar como los elementos y le dije, parece que lo que tú buscas es una familia, ¿no? Y me dijo, en cada cama que estoy, siempre anhelo eso, ¿no? Y eso a mí me conmovió mucho, me pareció muy impactante y me pareció como el génesis de un montón de problemas relacionados con la hipersexualidad. Esta necesidad que tenemos los seres humanos de afecto, de vínculo, de cercanía, pero que a veces no podemos traducir en palabras o que no sabemos cómo acercarnos, y que la sexualidad es una forma de aproximarnos a ello. Como les decía, la hipersexualidad no solo tiene ese camino, tiene muchos caminos, porque habrá gente que no viva la hipersexualidad con una persona, sino que la viva a través de la masturbación o de la pornografía o de las fantasías, etcétera, etcétera. Pero creo que siempre es un anhelo de un contacto, de encontrarnos con la otredad, con los otros, y un contacto íntimo, un contacto libre y un contacto que nos permita completarnos.
esta sensación de vacío, de angustia, habla de la carencia de eso, ¿no? De esa relación profunda. Por eso creo que todos estamos proclives a desarrollar una conducta de hipersexualidad. ¿Por qué? Porque todos en algún momento nos hemos sentido así de vulnerables. Porque todos en algún momento hemos sentido ese vacío. Y el problema del vacío, el vacío no está mal. El vacío es una experiencia que nos muestra un nivel de angustia que nos lleva a movilizarnos. Sartre dice pasar del en sí al para sí, de lo que conocemos, de lo que estructuramos, hacia un nivel de vacío que nos lleve a crecer y aproximarnos hacia la novedad. Y eso está bien. El problema es que cuando aparecemos en ese vacío, sentimos el vacío y no hay nadie. Ahí es cuando las experiencias nos rebasan, cuando nos desbordamos y cuando nuestro cerebro busca una forma de sobrevivir. Y la forma de sobrevivir es encontrar algo que te dé placer o que te dé sentido en ese momento. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer un abordaje de la hipersexualidad, no debemos de juzgar o de querer quitar la conducta compulsiva, sino tratar de comprender qué significa esta repetición constante de la conducta. ¿Qué está pidiendo esa persona al entorno que no está recibiendo? Y en la mayoría de los casos, lo que vamos a encontrar, por lo menos lo que a mí me ha permitido, lo que he experimentado al trabajar en estas experiencias, es una gran soledad, una gran sensación de vacío y una gran incertidumbre que produce la vida cotidiana. Hay personas que me dicen, si no estoy teniendo sexo, necesito estar haciendo algo, porque la vida misma me angustia, porque no puedo parar. ¿Sí? Y tal vez un buen desfogue sea el sexo, pero habrá muchas otras maneras que las personas recurran a eso. Por lo tanto, la hipersexualidad la podemos ver como un ajuste creativo ante una experiencia de sufrimiento constante. ¿Y qué es el sufrimiento? Como ya lo hemos mencionado también, es el saldo del dolor en soledad. Y eso a mí me parece bien importante porque cuando nosotros entendemos que el sufrimiento no es algo que elegimos, sino es algo que sucede y que sucede porque los otros no están disponibles para nosotros o debido a que nosotros no sabemos cómo recibir el afecto de otros. Ante las dos posibilidades vemos que hay una dificultad para recibir al entorno. Y entonces es ahí cuando vamos a recurrir a prácticas de tipo sexual que nos den este nivel de cercanía, pero sin la amenaza que representa el perder el control, el confiar en un entorno al cual consideramos amenazante. ¿Sí? Otra característica importante que vamos a ubicar en las personas con hipersexualidad o en las relaciones hipersexuales, y hablo de las relaciones o las situaciones en las que emerge la hipersexualidad, es que hay una dinámica de mucha aniquilación de las emociones. ¿A qué me refiero con la aniquilación? Es como si no pasaran. Yo un tiempo estuve trabajando con algunos gerentes o empresarios y la gran mayoría se sienten muy solos, porque en realidad todo el tiempo sobre su peso va el tema de la familia, el tema de la empresa, pero nadie les pregunta, la esposa no les pregunta, los hijos no les preguntan, los empleados no les preguntan, y parecería que siempre esperan respuestas de esa persona, pero nunca hay una escucha para decir cómo estás, qué te está pasando, en qué te guío. Y creo que ese podría también ser un problema del liderazgo en general. Quien decide asumir un liderazgo finalmente se queda solo. Porque si tú eres el líder, pues ¿quién te guía a ti? Entonces vamos a ver que estas pautas de hipersexualidad se van a presentar en muchos de estos aspectos. Obviamente no solo a este tipo de personas les van a desarrollar la hipersexualidad, porque cualquier persona que se sienta sola e incomprendida y que tenga problemas de afectividad
y que canalice ese sufrimiento hacia la figura de la sexualidad, pues lo podremos clasificar en eso. Pero creo que sí es importante contemplar esa posibilidad de acercarnos y de no permitir que la gente viva este sufrimiento en soledad. Um, Hay esta tendencia a creer que es hedonismo. Yo creo que puede haber un poco de eso, pero yo me preguntaría quién no somos hedonistas, quién no deseamos tener placer. Pero me parece que el punto central de la hipersexualidad, al igual que que otras experiencias adictivas, no es el placer mismo, sino es el sufrimiento y el dolor que está ahí. Y estas prácticas de placer, como sucede a nivel cerebral, son una búsqueda de homeostasis, de un balance entre eso que nos hace sufrir y estas posibilidades que nos regalan algo de placer. Otro factor que yo ubico mucho en la práctica clínica es la falta de espontaneidad. Son personas que se contienen mucho en su vida cotidiana y entonces la práctica sexual es una práctica de liberación, de pérdida de control. Entonces ahí vamos a ver mucho de eso. Incluso por eso a veces la hipersexualidad también se combina con su consumo de sustancias. Porque a veces la gente se contiene tanto que ni siquiera la sexualidad le alcanza, necesita estar intoxicado para poder dar ese salto a la pérdida de control. Y entonces si nosotros buscamos esta manera de perder el control es porque muchas cosas se quedan insatisfechas, muchas situaciones de la vida cotidiana quedan inacabadas, quedan inconclusas. Y parecería que a través del sexo nosotros podemos librar toda esa frustración que se queda ahí guardada en nuestro corazón. Algo parecido a lo que sucede con los atracones de comida. A veces son personas que se limitan tanto a nivel afectivo que la comida es esta forma de liberar esa tensión, esa frustración de lo no dicho, de lo no expresado o de la falta de límites hacia los otros. En la hipersexualidad, les digo, hay muchas vertientes. Incluso no hablaremos de una sola teoría de por qué alguien desarrolla una pauta de hipersexualidad, porque tendríamos que explorar también cuál es la función que tiene la sexualidad en la vida de la persona y cómo ejerce esta pauta compulsiva, porque cada una de las funciones y de la forma en que se expresa la pauta dará un sentido a cómo se ha conformado la experiencia disfuncional. Porque como hemos dicho, no hay un camino único, hay muchos caminos y que tienen que ver siempre con un contexto en el que se desarrolla. Algo que vamos a ver es que prácticamente todas las personas en algún momento podríamos desarrollar estas pautas, que no es lo más común, pero que sí podemos desarrollarlo. A veces no a un nivel de un trastorno, pero sí de una pauta disfuncional o de una sexualidad desbalanceada, si lo queremos llamar así. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay demasiado estrés, demasiada tensión y existe poco apoyo por parte del entorno ante esas situaciones. Eh, de repente también lo vamos a ver la hipersexualidad en relaciones muy dependientes. Cuando las relaciones son muy dependientes o codependientes, va a haber un nivel de frustración grande, que a veces incluso si es una relación de pareja, puede incidir en la frecuencia de las prácticas sexuales. Y esto que puede detonar que la persona que se siente más frustrada desarrolle estas pautas de hipersexualidad como una forma de desfogar toda la frustración que le produce la relación. En este caso, por ejemplo, he visto personas con pautas codependientes o relaciones afectivas muy dependientes o relaciones muy disfuncionales que suelen recurrir compulsivamente a la práctica de la masturbación o de la pornografía o tener relaciones con personas del sexo servicio. Eso también es otra práctica que cada vez se vuelve más común y que no vamos a enjuiciar, pero creo que sí es importante contemplarla por el nivel de riesgo que implica.
y por las implicaciones que tiene a nivel psicosocial para la pareja, si es que tiene una pareja, la persona que decide hacer eso, ¿no? Eh, para mí, ¿cuál es el punto central de todo este trabajo, ya para ir cerrando con el video? A nivel del abordaje clínico, yo lo que he podido apreciar más en la experiencia es una sensación de mucha incertidumbre, de vacío, como mencionaba anteriormente, y también he encontrado la posibilidad de la intimidad afectiva como una manera de contrarrestar esta ausencia que se produce. La gente me narra que se siente asustada por la cercanía, por la intimidad, porque parecería que la sensibilidad es un sinónimo de vulnerabilidad y ante ciertas personas que se han acostumbrado a sobrevivir y no a convivir, esta pauta de confiar, de sentirse sensibles, les da una percepción de vulnerabilidad. Y es ahí donde también debemos de trabajar mucho los terapeutas para mostrarle que la sensibilidad les permite o les puede ayudar a ser mucho más creativos y creativas y desarrollar pautas que sean mucho más efectivas que la práctica compulsiva de la sexualidad. Y este nivel de intimidad y de confianza ayuda a abrir un horizonte muy distinto al paciente con hipersexualidad. Creo que también nos ayuda a entrar en ese campo de sufrimiento que trasciende la parte moral, porque muchas veces nos acercamos a este fenómeno de hipersexualidad desde una actitud muy natural, muy prejuiciosa, queriendo establecer categorías y buscando inmediatamente que cambie esa conducta, cuando en realidad vemos que tal vez esa conducta sea la manera que tiene la persona de sobrevivir en un medio donde se siente, donde experimenta mucha soledad, mucho aislamiento y todo ese factor le produce sufrimiento. La intimidad, ¿cómo la vamos trabajando? Pues a un nivel relacional. Y creo que para poder profundizar en la intimidad, el terapeuta necesita tocar su propia vergüenza, necesita tocar su soledad y su miedo también a acercarse al paciente. Creo que conforme se vaya regulando el nivel de ausencia tanto del paciente como del terapeuta y ambos estemos al pendiente de esa manera de ausentarnos, poco a poco esta conciencia de la ausencia nos ayudará a estarnos más presentes y estar más cercanos y más disponibles para el otro, y conforme esta relación vaya perdurando, lo que vamos a hacer es que va a haber mayor intimidad. Conforme la intimidad esté ligada al apoyo y a la confianza, la exigencia va a ir disminuyendo y por lo tanto el cerebro ya no va a buscar tanta gratificación, sino encontrará otras maneras mucho más integrales de encontrar una satisfacción ante esta situación. Me parece que es un tema del cual podremos hablar muchísimo, pero me parece importante lo que hemos abordado. Ojalá si tienen interés en el tema, pues me puedan escribir, ya sea en mis redes sociales o en los videos, para poder ampliar el tema. En lo personal, a mí es un tema que me llama la atención porque he visto el nivel de sufrimiento y también el incremento que hay en cuanto a nuevos casos. Y sobre todo, mucha gente lo vive en silencio y con mucha vergüenza y me parece que debemos de sacarlo de esa caja de Pandora y ponerlo en un contexto de apoyo, de ayuda, desde una perspectiva mucho más humana y compasiva y no juiciosa. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho que me hayan seguido. Eh, Les invito a que se suscriban al canal, que estén al pendiente y nos vemos pronto.